¿Qué tal? Actualidad suramericana. Las más importantes noticias que están aconteciendo en Suramérica en esta semana que recién inicia. Y vaya que esta sí que es muy activa la semana para Suramérica. Y en este boletín los detalles de los principales acontecimientos de esta semana. Por supuesto que los eventos más importantes acontecidos esta semana son la cumbre APEC y que se realizó en Lima, Perú, donde se reúne fundamentalmente el foro de Asia y el Pacífico, principalmente, y la que hoy inicia en Brasil, en Río de Janeiro, la cumbre G20. Estas dos actividades han facilitado el desplazamiento de importantes figuras del mundo desde una hacia el otro. Por ejemplo, tanto el presidente de Estados Unidos como el de China se han desplazado desde Lima hacia Río de Janeiro. En el caso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de Lima se trasladó a Manaus, la capital del estado de Amazonas. Y de Manaus entonces retornó, llegó a Río de Janeiro, la cumbre del G20. Esta cumbre de los países del G20 tiene varios objetivos fundamentales y Brasil, como país anfitrión, quiso colocar en un último plano los enfrentamientos bélicos que acontecen en la actualidad y prefirió colocar su agenda, puesto que participan mandatarios de diversos países del mundo, de América, varios como Paraguay, participa México, participa Paraguay como invitado de Brasil, participa México, participan además Unión Europea, Unión Africana, participan India, Indonesia, Australia, Canadá, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia. Está en la cumbre Río el canciller ruso Sergei Lavrov, pero también están además, como dijimos, Arabia Saudita, está el presidente de Turquía, muchos personajes importantes, presidentes, funcionarios del primer nivel para abordar como temática fundamental la alianza, el lanzamiento de la denominada Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa del gobierno brasileiro, quien ha invitado al gobierno de Paraguay para que también exponga en la cumbre lo que es el éxito de su programa Hambre Cero. Y está el presidente Santiago Peña del Ecuador, allá precisamente en Brasil, quien como ejemplo expondrá sus programas Bolsa Familia y Fome Cero o Hambre Cero. En dicha cumbre, por supuesto, está también Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, y está también el príncipe heredero de Abu Dhabi, y se encuentra también el presidente de Bolivia, Arce. Esta cumbre también ha tenido de alguna manera u otra también además de la lucha contra el hambre, por ejemplo, reforma de las instituciones internacionales, y además se va a tratar cambio climático, transición a energías renovables. Cumbre del G20 en Brasil. Lo que queda demostrado, por ejemplo, es a estos distinguidos invitados no les preocupa, ¿verdad?, lo de la denominada inseguridad en Río de Janeiro, pero tampoco les importó ni les importa que el 92% de rechazo que tiene Boluarte en el caso de la cumbre APEC que se realizó en Lima
Cabe destacar que México no fue a la APEC en Lima, a la cumbre APEC, pero sí está en la cumbre de los G20. Fue criticada por la oposición de México, la presidenta Sheinbaum, por no asistir a la APEC, al foro APEC en Lima. Pero al G20 la presidenta sí llegó a Río de Janeiro en un vuelo comercial. De todas maneras, son dos importantes eventos de alcance continental que están ocurriendo esta semana en Sudamérica. En el caso de la APEC que se realizó previamente ya en Lima, todos los países suramericanos de alguna manera u otra están abordando el caso de la inauguración del puerto Shanghái, construido con aportes esencialmente de China, aunque el gobierno peruano también hizo un aporte para la construcción del puerto Shanghái, que ya fue simbólicamente inaugurado porque las imágenes dan a conocer como que no está todavía terminado, pero ya fue inaugurado el puerto de Chancay en Perú con aportes esencialmente de la República China. De todas maneras, la cumbre APEC no impidió que se realizaran, es decir, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, con la inauguración del puente Chancay, con la presencia de Xi Jinping, presidente de China, con la presencia del presidente estadounidense Joe Biden. Eso no impidió que se realizaran protestas en Perú, protestas contra la situación actual que se vive en Perú y que dan por resultado que la actual vicepresidenta en función de presidenta tenga el 92% de una tasa de rechazo, equivalente al 92% la tasa de rechazo, es decir, un 8% de aprobación de la población peruana. Por supuesto que algo que impactó profundamente a los limeños es el cierre de la avenida Javier Prado. 52 sectores tiene Lima. Bueno, esta sí que es tal vez la más importante avenida que toca todos los sectores de Lima, pues la misma fue cerrada en varios tramos y esto dificultó profundamente las actividades cotidianas en Lima, además de que previo a la realización de la cumbre también se suspendieron las actividades, sobre todo las actividades rutinarias como las educativas. Pero ya para felicidad de los limeños, la cumbre APEC del Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico finalizó y por lo tanto la congestión vial finalizó también. De todas maneras, volvemos de nuevo a la cumbre de Río. En la cumbre de Río llega con un giro del presidente Lula con respecto a Venezuela, donde el presidente Lula dice que Venezuela es un problema, Maduro es un problema de Venezuela y que a él no le gustaría que otros países se inmiscuyan en los asuntos de su país. A esta situación, reporte de Telesur sobre las declaraciones de Aleida Guevara, quien se encuentra en la cumbre G20 social, se encuentra en Brasil y fue entrevistada por el medio Brasil de Facto. Ella ha cuestionado las posiciones de Lula y ella ha dicho, Aleida Guevara es la hija de Ernesto Guevara. Ella ha dicho que está muy preocupada por la actitud de Lula durante el proceso postelectoral y durante la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia. Ella dice, me da mucha vergüenza que Lula haya caído en
esta situación. En primer lugar, porque acaba de reconocer que ni siquiera tiene derecho a opinar sobre un problema de otro país, porque no le gustaría que nosotros ni ningún país del mundo opinaran sobre Brasil. Entonces, si algo no te gusta, ¿cómo lo vas a hacer con otros países? Dice ella, con otras personas. Y dice, hay que respetar al prójimo que está al lado, aunque no te guste. Es necesario, dice Aleida Guevara, la hija del Che Guevara, es necesario respetar los asuntos internos de cada país y la libre decisión de cada estado como un principio básico de convivencia. Por supuesto que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la declaración de Lula de que él ha aprendido a no dedicarse a los asuntos internos de otros países. Él dice, me parece que ha sido una reflexión sabia del presidente Lula. Ha dicho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo, estoy de acuerdo con Lula. Cada país tiene que buscar la manera de resolver sus asuntos, sus conflictos, sus problemas. También dijo que cada institución, cada país con sus instituciones, con su democracia, con su soberanía, y Venezuela también con su democracia, también con su soberanía. Eso ha dicho el presidente Maduro con respecto a las declaraciones del presidente Lula de Brasil, quien ha sido cuestionado por la hija de Ernesto Che Guevara, sobre su postura anti-Venezuela en el periodo postelectoral y durante la cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán. Otro asunto es que parece ser Evo Morales vuelve a la carga y vuelve a la carga desde su postura como líder del Movimiento al Socialismo de Bolivia Más, puesto que ha aparecido en varias reuniones con líderes del MAS, específicamente con el vocero del MAS en el Senado y con el presidente del Senado. Y ha instado por la unidad del MAS. El líder del MAS en el Senado ha dicho que el presidente Arce acciona comprando voluntades y con persecución política porque pretende entronizarse en el poder en Bolivia hasta el 2040. Entonces, Evo Morales ha instado a la unidad del MAS y ha dicho que el actual gobierno boliviano encabezado por Luis Arce es el responsable de la crisis que padece Bolivia. Pero además también esa reunión da la idea, esa presencia de la lideranza del MAS da la idea de que alrededor de Evo Morales la lideranza del MAS está nucleándose. ¿Por qué? Porque si no va Evo, pues va o el presidente del Senado o va otro líder designado por Evo Morales. Vamos a Chile. ¿Saben qué pasa en Chile? Hay huelga de los empleados penitenciarios para que se les reconozca
se les reconozcan sus derechos. Para que se les reconozcan sus derechos adquiridos. Dicen, no estamos pidiendo más sueldos, sino que se reponga lo que nos corresponde por derechos. Más de 14,000 personas envueltos en estas protestas de los trabajadores penitenciarios o de la Gendarmería Nacional de Chile. En Colombia, bueno, sobre Colombia, hablemos de las declaraciones de la hija del presidente Gustavo Petro. Andrea Petro ha dicho que ella dice que todo ha cambiado. Dice, las personas que sueñan con ser presidentes, no sé por qué quieren ser presidentes. Dice Andrea Petro, eso es un trabajo bastante tedioso y aún más para las familias, porque hay muchas consecuencias psicológicas, principalmente para los familiares. Hay ataques, infamias, de todo. También ella se marchó de Colombia por eso, porque ella dice que no va a someter a sus hijos a esa situación. Pero además, ella dice, porque hay muchas consecuencias psicológicas para los familiares, principalmente de los presidentes. Ella afirma eso y precisamente no vive en Colombia por esa situación. Otra situación vinculada con Colombia, pero esta vez con Ecuador. Colombia venderá 440 megavatios de energía a Ecuador. Varios medios como el universo.com dan detalles al respecto. Y además hay conversación, ¿verdad?, entre el presidente Noboa y el presidente Petro, ya que se logra aprobar que Colombia envíe de nuevo energía en calidad de venta al Ecuador. Por supuesto que Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus redes sociales, agradece a Colombia por la negociación. Esto posiblemente reduzca los apagones, por lo menos la tanda de apagones en el Ecuador. ¿Qué fue lo que dijo Lula exactamente? Bueno, Nodal cita las declaraciones de Lula a través de Rede TVT Brasil, donde Lula dijo exactamente: he aprendido que hay que ser muy cuidadoso cuando se trata de otros países y presidentes. Maduro es un problema de Venezuela, no es un problema de Brasil. Tampoco puedo estar discutiendo ahora con Nicaragua, con Venezuela o con cualquier otro. Tengo que intentar pelear para que este país funcione, para que Brasil funcione, dijo. Uruguay. Hay elecciones este domingo 24 de noviembre en Uruguay. Y este fin de semana se realizó un debate previo entre los candidatos presidenciales, el representante del presidente actual, Lacalle Pou, y el representante del Frente Amplio. Ese debate, señalan los medios, que ha continuado a través de las redes sociales. Volvamos a Ecuador de nuevo. Miren, desde Brasil, los abogados anti-Lavallato ahora van por la excarcelación. Los abogados anti-Lavallato más renombrados de Brasil ahora van por la excarcelación del ex vicepresidente Jorge Glass del Ecuador. Este grupo de abogados de Brasil ha lanzado un comunicado
donde indican que Jorge Glass tuvo un papel decisivo en la recuperación de centrales estatales vinculadas a asuntos estratégicos, es decir, sectores vinculados a sectores estratégicos como las fuentes energéticas, el agua y los hidrocarburos. Y desde el final de 2017, Jorge Glass viene siendo sometido de forma sistemática a una persecución política y judicial, acusado de corrupción sin las garantías del debido proceso legal en acciones marcadas por irregularidades y violaciones de los derechos procesales. Entre esos juristas, nada más y nada menos, está la Asociación Brasileira de Juristas por la Democracia, está el grupo Prerrogativas y está el grupo Regi Lawfare Nunca Más. Bastante fuerte, importante este apoyo por la excarcelación del ingeniero Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador. Repetimos que en el día de hoy se acaba de inaugurar en Río de Janeiro, Brasil, la cumbre de los G20 con la presencia de renombrados líderes de alcance continental como el presidente de China, Xi Jinping, de Estados Unidos, Joe Biden, el canciller ruso, Sergei Lavrov, entre otros, que citados por Telesur, dice que hay más de 40, pero entre ellos además está el presidente de Corea del Sur, está el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está el de Argentina, Javier Milei, quien tiene una postura disidente sobre el documento a firmar que ha propuesto el país organizador Brasil, está Gustavo Petro de Colombia, está también el presidente de Angola, el presidente de Egipto, el primer ministro de Malasia, el primer ministro de Vietnam, está también nada más y nada menos que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, está el presidente de Sudáfrica, está la representante de la Comisión Europea y está el delegado de Emiratos Árabes Unidos. Hasta aquí este resumen con las principales noticias de Sudamérica. Actualidad suramericana. Queden muy bien.